Bien, pues buenas tardes, buenas noches, buenos días. No importa ahorita la estructura del tiempo, sino que en algún momento seguramente usted va a poder sintonizar este programa a través, por supuesto, de las redes de YouTube, este programa que normalmente transmitimos en Radio Universidad Autónoma Chapingo y que se llama 2 Millennium 3, una revista de sociedad, política, cultura y otras chunches. Como siempre, pues tratando de generar un ejercicio que es que pareciera simple, pero que realmente tiene su gran complejidad. ¿Cuál es este ejercicio? Generar opinión pública. Y la opinión pública requiere necesariamente de información. Y entonces el ejercicio de 2 Millennium 3 desde hace ya más de 8 años es precisamente acercarnos semana a semana con los acontecimientos que ocurren a nivel internacional, a nivel nacional e incluso a nivel local, y pues hacer un análisis de los mismos a partir de la opinión tanto de los que siempre colaboramos en este programa como de nuestros invitados. Y en esta ocasión, pues como siempre, bien acompañado, siempre ahí en la primera línea de batalla, pues quiero agradecer la presencia de Pati González. Gracias, Pati. Gracias, ¿qué tal amigos? Pues transmitiendo, intentando estar cada semana con ustedes, muy agradecidos por supuesto de permitirnos llegar hasta sus hogares en en estos momentos tan complicados que están en nuestro país y a nivel mundial. Estamos aquí y por supuesto vamos a hacer algunos comentarios que por ahí traemos sobre el arte y la pandemia y las pandemias a través de la historia, que bueno, sí son como parte de la consecuencia y que muchos artistas retoman este asunto como parte de sus propias manifestaciones en el arte. Claro que sí, muchas gracias. Y bueno, como siempre, la presencia lúcida de nuestra compañera Rocío Cruz Uscanga. Gracias, ¿Lúcida? Rocío. ¿Segura, Lúcida? ¿Nuestra Sí, amiga? Pues no sé. Oye, eh, después de casi 26 días, pues no sé qué tanto de lúcida esté, pero solo por hoy. Esto es como solo, dice el eslogan por exacto, ahí, solo ¿no? por hoy. Solo por hoy. Siempre es un gusto y la verdad, refresca mucho el ánimo verlos. Seguimos enteros, bien, ¿no? Y vamos a platicar de lo que pasó ayer en las negociaciones de la OPEP Eso es o de bien la interesante, ¿eh? OPEP Sí, por más, ¿no? supuesto. Eso Lo nos va a vamos a ayudar a platicar. entender. Lo voy a platicar un poco desde el punto de vista de la profesión, ¿no? De la parte negociadora, ¿no? ¿Qué fue lo que nos pasó ahí? Pero bueno, lo vamos a platicar aparte de tratar de hacer esto un poquito más ameno. Gracias, Álvaro, Claro, Pati. sí. Buenas tardes a todos. Pues bienvenida. Y por supuesto tenemos con nosotros el día de hoy, en nuestra sección de Ventana Abierta, a la maestra en psicoterapia, sí, es correcto, Gabriela Larraguibel, que viene a platicarnos el día de hoy acerca de lo que podríamos llamar algo así como la psicología del encierro. Pues prácticamente ya llevamos más de 20 días en esta dinámica y por supuesto que esto ha generado toda una serie de fenómenos, tanto de la conducta individual como de las estructuras de la familia, ¿no? Hace unos días, bueno, la semana pasada lo comentábamos de paso, pero hoy ya es más evidente el incremento de la violencia dentro de las estructuras familiares a raíz precisamente de esta situación de este encierro de cuarentena, pero también pues las broncas ya en términos de cómo se empieza a manifestar las depresiones, las soledades, y bueno, todo lo que implica esto de no poder pasar de nuestras propias paredes, ¿no? Y entonces, bueno, pues hemos invitado a Gaby Larraguibel, para que platique con nosotros. Ella tiene un proyecto, el proyecto Ágora, y bueno, pues este proyecto lo ha ido desarrollando precisamente a base del principio de la intervención pues psicológica en este tipo de problemáticas. Sé que en este periodo que estamos atravesando, Gaby ha estado generando también terapias, supongo que también por esta vía electrónica,
pero que bueno, pues el día de hoy puede platicar con nosotros y pues darnos su punto de vista profesional y por supuesto seguramente nos dará algunos tips. Sobre todo yo te voy a pedir que me ayudes a deshacerme de 9 elefantes rosas que por aquí ya me empiezan a generar problemas, ¿no? Pero Creo que bueno, medicación, ¿eh? Creo que esa sí ya es medicación. sí, Sale ya de... es medicación. Ay, santo Dios. Ya se va a terapia intensiva Yo eso. ya me voy a terapia intensiva. No, la mía se quedó nada más en canción infantil, ¿eh? Pero ya la tuya se me hace que sí. Ya hasta los Sí, viste con color. ¿Eh? ándale, exactamente. Bueno, esa es la parte que yo quiero que platiquemos con Gaby. Y bueno, pues mientras tanto, mientras se da el momento de esta charla con Gaby, pues ¿qué les parece si damos ya inicio a esta situación? No sin antes recordar que en nuestra transmisión formal, en nuestra transmisión cotidiana, cuando estábamos dentro de las actividades de la Universidad Autónoma Chapingo, pues este era un programa que contaba con el apoyo del CIESTAM, del Centro de Investigaciones Económicas, Sociales y Tecnológicas de la Agroindustria y la Agricultura Mundial, y por supuesto de nuestros queridos compañeros de la Unidad de Producción Digital, que siempre estaban pues atentos a estas transmisiones. Hasta donde ellos estén, les mandamos un fuerte abrazo y por supuesto nuestro agradecimiento por tantos años de apoyo y bueno, por lo que se va a venir afortunadamente, o esperemos. Hace poco yo escribía a alguien que pensar que vamos a salir de esta ya es un derroche de optimismo, ¿no? Entonces, bueno, pues seguramente saldremos, pero no saldremos ni bien librados, ni tampoco saldremos del mismo modo. Pero bueno, eso lo vamos a discutir en su momento. Y bueno, pues ahora sí, yo pues quisiera en efecto que nos pudiéramos concentrar en dos temas el día de hoy, y además de la entrevista con Gaby Larraguibel. Y bueno, el tema es básicamente lo que ya Pati nos comentaba acerca de la importancia bueno, más bien, cómo hemos sobrellevado culturalmente las pandemias, ¿no? Digo, no es muy sencillo, no es sencillo saber que finalmente un virus letal anda asesinando a muchas personas en el espacio público y que tengas que recluirte y a partir de ahí buscar una alternativa, ¿no? Se dice que Boccaccio, el escritor de este bellísimo libro del Decameron, pues prácticamente tuvo que recopilar toda la narrativa popular en torno a la sexualidad y a la sexualidad de la iglesia, en tono jocoso, precisamente en medio de una pandemia, ¿no? Y bueno, podríamos hablar de muchos otros artistas, pensadores, científicos que tuvieron que aprovechar el encierro para empezar a plantear las cosas que pudieran ser en un cierto momento, cosas que han, digamos, trascendido y que hoy todavía están impactando a nuestro pensamiento científico, a nuestra apreciación cultural, y bueno, Shakespeare tuvo que haber escrito en un periodo también semejante. Entonces, y seguimos leyendo y seguimos representando a Shakespeare, y seguimos leyendo el Decameron, y si quieren ahorita platicamos uno de los cuentos deliciosos del Decameron, ¿no? Pero en ese momento, por supuesto que las condiciones eran semejantes o peores incluso de las que estamos viviendo en este momento. Pero bueno, Pati, nos preparaste una sección acerca de esto. Sí, gracias. De hecho, toda la trascendencia detrás de una pandemia implica que muchos de los artistas, desde pintores, escritores, incluso hasta dramaturgos, se impacten de todo el contexto que trae una pandemia que te genera de alguna forma como consecuencia que se estilicen cierto tipo de pinturas. Por ejemplo, la que se plasma en La peste de Marsella en 1720, que es una pintura muy representativa de Michel Serre, 1720, en donde precisamente esta peste marca un panorama impresionante de lo que la gente estaba viviendo. San Roque como patrón de la peste, ¿lo habían escuchado? Que también está impregnado 1623.
la plaza del mercado de Nápoles durante la peste en 1656, otra que son los filisteos golpeados por la peste, o también llamado el milagro del Arca, de Nicolás Pausini, de 1630-1631. Realmente la muestra en la pintura hay una gran parte de lo que nos impacta o de lo que está impactando en el momento. Hay otras pinturas donde se ve la muerte, ¿no? Con la, ¿cómo se llama? Su gudaña, ajá, representando realmente el dominio y el poder que ésta tiene ante la debilidad humana, ¿no? Que es lo que nos ha afectado en todo esto. Bueno, Rocío. Rocío. ¿No? No, yo nada más iba a comentar que de hecho, Pelayo y Miguel Ángel incluso, así como Da Vinci, en algún momento en la Capilla Sistina pusieron pedazos dentro de la obra magna que realizan ahí. Hay dos particulares de la peste. Una, si mal no recuerdo, es precisamente inspirada en las pestes de Egipto, ¿no? Que se hablan en las antiguas escrituras. Y otra es una analogía que habla precisamente de la enfermedad de la sociedad en ese momento, ¿no? La corrupción del mismo Vaticano, que es por eso que el Papa en su momento, si recuerdan, incluso despide a Miguel Ángel de la obra y luego lo manda a traer de nuevo, ¿no? Otra vez, sí. La peste siempre ha estado presente en la humanidad de una forma o de otra, ¿no? Nada más que una cosa es que lo veas, te lo cuenten y otra es vivirla, ¿no? Entonces supuesto. creo que ahorita es de esos momentos en la vida que todo esto nos los trae a colación. Y te acuerdas que en algún momento de tu vida lo viste, ya sea impreso, pintado o lo leíste, ¿no? Es impresionante. Pero sí, como dice Patti, a veces esto de los pestes no entendemos que siempre ha estado presente en la historia de la humanidad, ¿eh? Y que va a estar, definitivamente va a estar. Yo creo que esto nos vino a cambiar un poco la vida y vamos a tener que aprender y acostumbrarnos a convivir con este nuevo virus, ¿no? Claro. Fíjense que yo encontré hace unos días, precisamente a raíz de este comentario que haces, de que las pestes siempre y las epidemias siempre van a estar presentes con nosotros, varios artículos, pero hubo uno que me llamó mucho la atención, apareció en el periódico El País en el año 2018, y es un artículo que se llama La pandemia que se adviene, algo así se llama. A ver, déjenme ver, creo que aquí lo tengo abierto, por lo menos para más o menos recordar. Así será nuestra próxima pandemia global, se llama el artículo. Posteriormente, si gustan, lo subo a mi muro para que ustedes tengan acceso a él, y obviamente todas las personas que nos ven. Y lo que dice es algo muy interesante. Ya desde el 2017 se hablaba precisamente de que el principal riesgo, más allá de un cataclismo de carácter climático o ya por algún tipo de efecto tecnológico de los terrorismos internacionales, se decía que el principal digamos, peligro que la humanidad podía enfrentar de manera prácticamente inmediata era precisamente el de la aparición de estos virus letales que empezaron precisamente en esos años a aparecer tanto en Irak como en la India, como en otras geografías del mundo. Y finalmente este artículo que escribe, bueno, que sale, que ha publicado en El País, pues de algún modo termina siendo terroríficamente, como se profético, ¿no? El día de hoy estamos precisamente frente a una situación en la cual, bueno, América Latina todavía no lo ha sentido como lo ha sentido Europa, como lo está sintiendo en este momento Nueva York, pero que seguramente vamos a tener, pues, estas imágenes apocalípticas de precisamente la muerte con su guadaña, y lo que esto implica, no solamente en términos de la construcción estética de la muerte, sino de la visibilización
terrorífica que paraliza de la muerte ya pues andando precisamente en aquellos lugares donde de algún modo son nuestras propias zonas de referencia, ¿sí? Y entonces es increíble de veras ver pues todo lo que está sucediendo en Italia, todo lo que nos están contando nuestros amigos españoles a través también de las redes, todo lo que está sucediendo en este momento en Nueva York y la gran crisis no solamente de los sistemas públicos de salud, sino también ahora ya las grandes crisis de los sistemas funerarios de los países que están prácticamente rebasados y que amenaza precisamente con generar nuevos problemas, nuevas consecuencias de esto que no lo habíamos considerado en todas sus magnitudes ni en todas sus posibilidades, ¿no? Entonces, me llama mucho la atención este artículo porque resultaba, como lo dije hace un momento, profético. Y sin embargo, eh, la parte que vemos todos, que son los medios, que además, recuerden lo que dijo hace poco el señor Gatell, por cada nuevo dato hay 10 fake news que están reproduciendo datos falsos, ¿sí? Pero bueno, es todo este panorama, todo este desierto de información, porque finalmente uno se muere de sed buscando información fidedigna acerca de lo que realmente está pasando, finalmente nos arroja a la cuestión de tener que aceptar necesariamente la cuestión del encierro, de esto, que bueno, los que podemos hacerlo, tenemos que hacerlo por una constitución de carácter ético y hacia el otro, ¿no? Entonces, ahí es donde en ese encierro surgen los elementos, digamos, necesarios de la subjetividad, pero curiosamente no el arte que surge en los encierros, no como una expresión de lo que de pronto uno piensa románticamente del arte, ¿no? Que te llega por inspiración, ¿no? Por pedazos de inspiración. No, el arte surge precisamente como una respuesta de la subjetividad frente a los grandes problemas del entorno. Y en este momento, pues habrá que ver qué cosas están sucediendo en el ámbito de la creación artística, de las posibilidades estéticas en medio de una situación como ella, ¿no? De pronto uno no sabe. Sí, sí, Álvaro. De hecho, o sea, comparar ese tiempo, el siglo XVIII, siglo XV, siglo XVI con nuestra era, realmente es una situación muy distinta en cuanto a cómo vemos lo que hay entre nosotros. Desde que podemos tener exceso de información, alguna no fidedigna, ahora comparemos con esta época en la que no tenían estos medios de comunicación y que se concentraban a lo que localmente estaba sucediendo sin a veces conocer todo lo que sucedía en otros países, ¿no? Sin embargo, la gente se impactaba, la gente tomaba acciones en el momento que pues a algunos les resultaba, ¿no? En nuestro contexto tenemos desde los que sí creen, desde los que exageran la situación probablemente, que a estas alturas no podemos decir que es una exageración, simplemente que habría que tener las atenciones y los cuidados a estar atentos a la información, digamos que oficial, ¿no? Que recibimos todos los días. Pero bueno, efectivamente hay de todo en nuestro país. Ahí veíamos las imágenes ayer de la gente que andaba ahí en la viga, comprando y adquiriendo, que incluso hay una pintura que asemeja mucho el mercado a la viga, y yo decía, wow, ahora que estaba revisando, dije, esa pintura se parece justo a la viga, pero en el tiempo moderno, en donde no estamos haciéndonos responsables de lo que está sucediendo, ¿no? O sea, difícilmente nos asumimos como parte de esto. Algunos decimos, no, eso a mí no me va a suceder,
¿no? Y el problema es que está sucediendo ya muy cerca de nosotros. Antes de pasar a otro punto, me gustaría recomendar, hay unas novelas que también están escritas en este contexto del arte, que se llama Los novios de Manzoni, 1842, ambientada en Lombardía entre 1628 y 1630. Hay otro que es El diario del año de la peste en Londres, de Daniel Defoe, 1722, versada en la plaga de 1656. Para nuestro auditorio, que quien quiera consultarlas, habla sobre unas narraciones interesantes sobre las pestes, ¿no? De pronto no se queda solamente con Robinson Crusoe, ¿no? De Defoe, y mira, tiene otros textos. Yo no conocía ese texto, habría que conseguirlo y habría que leerlo, ¿no? Así como ahora, aunque dicen que en este momento no es tan recomendable ese tipo de lecturas, de todos modos hay mucha gente que se ha Para no volcado, ver las digo, películas de virus. mínimamente se han volcado a tratar de leer a Camus con la peste, ¿sí? Ajá, ajá, con la Y, peste. y bueno, mínimamente, ¿no? Porque bueno, prefiero leer, la verdad, a Camus que ver Epidemia por Netflix, ¿no? Este, Guerra o ver Mundial Z. Exterminio, o ver Exterminio por Netflix y de pronto irme a la cama así con la sensación de que a lo mejor me despierto ya siendo un zombie, ¿no? Entonces, Ándale. entonces no, preferible mejor. Cada quien calma su angustia como puede, Exacto, exacto. ¿no? Entonces, no, mejor mejor leer la novela mejor leer novelas que ver películas que ya están ambientadas con todo lo que es la imaginación hollywoodesca. Habría que pensar qué tanto influye todo este ciclo de películas, de pestes, de zombies, de epidemias que polulan en toda la filmografía hollywoodense en el comportamiento o en las decisiones de la gente hoy, ¿no? Imagínate después de ver Walking Dead, ¿no? Que ¿La serie? finalmente, ¿Te aventaste la serie? sí, bueno, no, o sea, apenas Ah, estoy tratando de ver Anatomía de Grey, oye, ¿qué pasa? Para medio entender el mundo médico, imagínate si quieres que me aviente todavía Walking Dead, ¿no? Pero lo cierto es que hay un imaginario con respecto a las pandemias, y no sé si a ustedes les pasa, pero sí de pronto uno sale a la calle y así como que empiezas a ver a la gente con desconfianza, y sobre todo si no llevan cubrebocas, ¿no? Entonces, hay toda una serie de fenómenos que están detrás de nuestra percepción de la realidad, pero una percepción que ha sido construida mediáticamente. Y entonces por eso también es tan difícil que podamos salir de los memes, por eso es tan difícil que podamos salir de los new fakes o los fake news, perdón, porque finalmente corresponden a toda una dinámica de comunicación que de algún modo ha determinado nuestra forma de ver el mundo. Y habría que ver todavía si, habría que hacer un análisis de esto, por supuesto, pero pues CONACYT no da fondos para ese tipo de investigaciones en este instante. No, no es que no de hecho, creo que ahorita no tiene ni siquiera para otro tipo de investigación, ¿no? Entonces, así es el asunto, ¿no? Pero fíjate que yo creo que este tipo lo platica uno porque es el momento, ¿no? Creo que ni siquiera la de Camus es una novela que yo volvería a leer alguna vez en mi vida, ni siquiera en estos tiempos, ¿eh? Creo que, pues sí, cada quien busca cómo canalizar un poco el estrés, pero ese tipo de cosas de repente como que te las aumentan, ¿no? Entonces hay que buscar Sí, es. como que... Y esto de las fake news, mira, yo le he dicho con mis amigas y mi familia, ¿no? O sea, ya no mandemos este tipo de noticias alarmistas, ¿no? Hay que bajarle un poquito al tono, ¿no? Ujú. Tampoco cadenas de rosarios, digo, si no es tu gusto, ¿no? Pero, pues sí, bajarle un poquito, ¿no? Porque de repente te mandan cada cosa que, bueno, ya parece que hasta el coronavirus está presente en el fuego, en el aire, como los 4 elementos, ¿no? Entonces creo que hay que bajarle ahí un poquito y hay que irse a las fuentes oficiales. ¿Cuáles son las fuentes oficiales? La OMS, en este caso, pues bueno, se supone que la Secretaría de Gobernación y de Salud, a la cual pues en México creo que está siendo un poco desvirtuada, pero ese es otro tema, ¿no? Pero sí irte a ese tipo de fuentes, ¿no? Porque si no, lo que hacemos es compartir una serie de elementos que no son correctos y que para
gente que es muy susceptible en estas situaciones de claustramiento, pues sí los puede poner en un punto de quiebre, ¿no? Entonces, ahí habría que tener un poquito más de cuidado, ¿no? Yo siempre les aconsejo, no compartan ese tipo de cosas, ¿no? O sea, claro, una cosa es el fake del zombie que te para caminando que te mueres de la risa, ¿no? Y otro es el que ya te están diciendo que si te da, pues ya, arriba del Roma, ¿no? Pero bueno, Claro. son puntos de vista, ¿no? Bueno, pues, ¿qué les parece si vamos cerrando esta parte? Yo creo que hay muchas cosas que podríamos platicar, pero también lo que está sucediendo a nivel de la economía, lo vimos la semana pasada con el aspecto, con la entrevista que le hicimos a Miguel Reyes, y que finalmente coincidimos en muchas cosas, sobre todo en lo que suponíamos que no iba a pasar en las decisiones del señor Andrés Manuel López Obrador con respecto a la economía. Pero bueno, la situación es que tenemos en este horizonte el problema de la recesión mundial, que ya está declarada por el Fondo Monetario Internacional. Está la bronca de la guerra del petróleo, que está de algún modo patrocinada nuevamente, como en 1973 por Irán, y que está generando toda una serie de movimientos turbulentos, tanto en los precios del petróleo como en las bolsas. Y bueno, finalmente tenemos el caso del coronavirus, que nos está metiendo otra vez en un problema más grande. Pero el día de ayer sucedió algo muy curioso, muy extraño, que ha generado mucho debate, y es precisamente de lo que seguramente nos vas a platicar, Rocío. Pues sí, mira, ahora sí que por si fuera poco, ayer lo que sucede es que en una reunión, pues no sorpresiva porque se venía planeando con mucho tiempo de anticipación, sin embargo sí fue apresurada. Los miembros de la OPEP más el grupo de apoyo, o los que les llaman también los free riders, ¿no? Que son los que no están dentro decidieron tener una reunión para llegar a un consenso. ¿De qué se trata este consenso? Bueno, pues como se sabe, se desplomaron los precios del petróleo hasta en un 80% en el mercado mundial, y esto se ve aún peor, ¿no? Entonces, curiosamente, por iniciativa de Arabia Saudita y Rusia, que se habían estado enfrentando por la cuestión petrolera desde diciembre, surge esta iniciativa para tratar de establecer un tope entre todos los miembros de la OPEP más los C o los free riders, ¿no? Inicialmente, la reunión era no con términos de negociación, eso hay que dejarlo bien claro, ¿eh? No era con términos de negociación porque ellos ya habían venido haciendo una especie de cabildeo previo. Esto ya tenía por lo menos 15 días en que los ministros de energía de cada país se habían estado comunicando para tratar de llegar a un acuerdo. La reunión de ayer era precisamente llegar a un consenso, repito, no era una ronda de negociación, era una reunión de consenso. Originalmente nuestro país no estaba invitado. Al final deciden invitarlo. Y aquí es donde quiero platicar un poquito esto, ¿no? Te decía yo, era una reunión de consenso, ¿no? Establecer un tope por todos los miembros de tal forma que al producir más se pudiera elevar el costo del petróleo y así aminorar un poco la carga económica que se prevé que va a venir después de la pandemia, ¿no? Sin embargo, al entrar México, se convierte en una negociación, se convierte en un foro de negociación. Cuando tú vas a negociar, hay que recordar que la negociación se caracteriza por ser persuasivo. Tú tienes que ser persuasivo. Y para ser persuasivo, pues debes de tener elementos, ya sea sobre la mesa y abajo de la manga, para poder generar cualquier tipo de negociación. Si tú te acuerdas mucho de las teorías de juego, ¿no? Que están basadas en la teoría de negociación, pues tienes dos, ¿no? La de teoría suma cero o no suma cero. Las de ganar, ganar o ganar, perder, pero con un margen, ¿no? En este caso, para negociar, tú tienes que saber negociar. Y negociar no es como si yo voy al mercado y me pongo a discutir el precio del huevo y ella me lo vende a 50 y yo quiero 48, llegamos a un punto medio. No. La negociación es un arte. Por eso, de hecho, en algunas carreras como la mía y ahorita en comercio internacional, pues llevas teoría de negociación, ¿no? Porque tienes gente especializada para poder sacar todos los datos, para poder establecer con quién puedo hacer una negociación acumulativa, es decir, que lleguemos a un consenso, o competitiva, es decir, que ver quién pierde o gana más, o
asimilativa, que es asimilar los costos y las pérdidas, etcétera, de todos los tipos de negociación que tienes, ¿no? Digo esto porque no es tan fácil que sientes a quien tú nombras secretario de Energía a llevar a cabo una negociación cuando nunca lo ha hecho. Una negociación, te vuelvo a repetir, se caracteriza porque debes de ser persuasivo, antes que nada. Tienes que tener un equipo técnico de negociadores impresionante atrás. Lo vimos cuando la negociación del TLC, las dos veces, ¿no? Hay todo un cuerpo técnico que te está dando información, te está dando todos los elementos para que tú puedas negociar. Y la tercera característica de una negociación es que el otro esté dispuesto a negociar contigo, te reconozca como un par para negociar. Entonces ayer, lamentablemente, vimos que una reunión de consenso donde estaban buscando la forma de bajar, poner un límite a la producción. Es decir, que si yo producía 16 barriles de petróleo al día y los vendía a $20, me iba a poner de acuerdo contigo, Álvaro, para producir 13, 11 y vender estos 11 barriles a $80. Es decir, la producción iba a bajar, pero la capacidad económica de compra-venta iba a aumentar. Creo que esto no necesitas entender más matemáticas que las elementales, ¿no? Es decir, es una curva de oferta y demanda invertida, dirían los economistas, ¿no? Porque aquí vas a bajar un poco la oferta, pero obviamente, aunque no hay demanda, vas a aumentar el costo agregado de la compra, ¿no? Pero en el momento en que entra Rocío Nale, la secretaria, no sé quién le informó a ella, no sé si ella no estaba enterada, no sé, realmente no sé. Y eso es algo que preocupa a nivel internacional. Ella entra con la idea de negociar, ¿no? Cuando ya era una reunión, te decía yo, pues de llegar a un consenso, ¿no? Y una reunión que estaba pensada para llevarse a cabo en 10, 12 horas se prolongó a 20 horas, en las cuales a partir de la hora 4, dicha por la gente que estaba reportando, pues México decidió de la noche a la mañana que ellos no iban a bajar su producción, ¿no? Que al contrario la iban a mantener, muy de la mano de la política del actual gobierno, que cree que a partir de reactivar la energía petrolera tipo boom de los 70s, ¿no? El milagro petrolero, vamos a salir 80, de los problemas, ¿no? Y no es cierto. Y entonces se convirtió en un fondo sin salida. Quienes estuvieron presentes o bueno, lo estuvieron siguiendo, comentan que sí llegó momentos que desesperó a la gente, porque Arabia Saudita, por ejemplo, le decía, no, esto no lo estamos negociando, esto es un consenso, ¿no? O sea, vamos a reducir la producción. Y bueno, ¿en qué acabó? En que la secretaria finalmente se paró y se retiró de la reunión sin haber dado una respuesta consensuada. Y lo siguiente que vimos, la fase 2 de la novela, digamos así, fue hoy, que lamentablemente, no sé, de las muchas cosas que yo he escuchado mal en estos últimos 14 meses, jamás creí escuchar que Donald Trump iba a salir a hacernos el quite, ¿no? O sea, que Estados Unidos ha aceptado comprar el excedente que México va a seguir produciendo y ellos lo van a reducir, ¿no? Aquí hay una cuestión muy rara. Trump, tú sabes muy bien que no es un tipo que te hace favores porque le caigas muy bien. De hecho, hace 4 horas acaba de anunciar que él lo va a cobrar, que esta situación él la va a cobrar. Pero además me consterna mucho la cuestión de la soberanía, ¿no? Si nos vemos ya en términos patriotas, onda niños héroes de que me envuelvo en la bandera y me aviento, ¿no? No sé en qué momento perdimos esta capacidad, uno, de negociar. México siempre había sido reconocido como uno de los principales países negociadores. Hay que acordarse que cuando la crisis del 98 en la OPEP, México fue el que produjo el puente de comunicación para que se pudiera llegar a un acuerdo. Hay que recordar que en las crisis de la OEA, México siempre ha estado en la mesa de negociación y siempre ha sido un buen intermediario. Es decir, nuestra historia de negociación, gracias a Matías Romero, que fue el fundador de la Escuela de Negociación en la disciplina mexicana, no entiendo en qué momento se perdió. Entonces, independientemente, yo sí, mi punto de vista es que fue pues una vergüenza a nivel internacional, ¿no? Porque no puedes llegar a una reunión proponiendo cuando ni siquiera estás en la capacidad, además de proponer e imponer. Deja de eso, ¿no? O sea, el asunto es la figura a nivel internacional. Es muy triste, los economistas tendrán su forma de verlo,
los politólogos tendrán su forma de verlo, pero quienes estudiamos negociación en algún momento de la vida, pues ayer vimos como que una muerte anunciada muy rápida de la capacidad negociadora, que era excelente, ¿me entiendes? Todavía incluso Ebrard, con todo lo cuestionable que de repente ha llegado a ser, es un ejemplo de la escuela de negociación diplomática mexicana, ¿no? Y pues ayer se perdió. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues parece ser que Estados Unidos va a entrar a comprar el excedente, pero es como la oferta y demanda, vuelvo a repetir. Claro. Aquí o le entras o te dejan solo en el mercado, ¿no? Y con la pandemia encima no puedes ponerte, pues ahora sí que con Sansón a los pisotones, como dicen en Veracruz, ¿no? Claro. Entonces, así están las cosas. Pues es muy interesante lo que nos estás diciendo, porque bueno, desde el punto de vista de la negociación estratégica, en efecto pareciera ser que este acuerdo en realidad nos coloca en esta situación crítica de sospecha, porque uno se pone a pensar en la relación que ha tenido México con Estados Unidos en todo este gobierno y la relación que ha tenido esta administración, pese a lo que uno pudiera haber pensado en términos del radicalismo de la posición política de López Obrador, en realidad nos ha colocado prácticamente en línea paralela a las políticas del señor Trump. Recordemos lo que nos hizo con la cuestión de los migrantes, de la ola de migrantes, que prácticamente México tuvo que absorber a partir de esto, a partir de las presiones precisamente en la cuestión de los aranceles, y México tuvo que recular en esa situación. Y a partir de ahí, a mí me ha parecido de pronto una especie como de juego maquiavélico en el cual Estados Unidos le da sentido, le da el aplauso, le da el apapacho al gobierno mexicano, pero por supuesto esto dentro de una perspectiva de mantenerlo en ese horizonte. Y entonces de pronto uno sospecha de que este acuerdo que tú nos comentas del día de ayer no haya estado precisamente vinculado a esta capacidad ni necesidad de compra de energéticos que tiene Estados Unidos en este momento. Entonces, bueno, pues eso tendríamos que discutirlo con un economista y por supuesto con un economista político y con un politólogo para ver si en efecto esta pequeña hipótesis de trabajo puede ser plausible para su análisis, ¿no? Hay gente que vio positivamente la postura de México el día de ayer. Pero me llama mucho la atención que los economistas clásicos, es decir, aquellos que fueron formados en las escuelas de la economía clásica, podremos llamar burguesa, dicen perfecto, estuvo bien, perdón, estuvo jodido todo el asunto. Pero aquellos que provienen de las escuelas más de la economía Sí, política, Marquita, sí, claro. le dan el aplauso. Entonces, habría que ver qué tan ideologizado está tanto una posición como la otra. Pero lo cierto es que de pronto en el escenario internacional, en el escenario geopolítico, pareciera ser que México vuelve otra vez a jugar en paralelo a las políticas norteamericanas. De hecho, Y mira, para Rocío, terminar, sí, en alguno de nuestros programas, precisamente cuando analizábamos todas las decisiones económicas que han tomado todo el equipo del gobierno actual, mencionábamos que efectivamente no había como que la capacidad de un equipo que en economía estuviese bien plantado y bien aleccionado para poder enfrentar toda la situación económica. No es llegar a un puesto y a ver ahora cómo lo resuelvo. También lo decíamos, ¿no, Álvaro? En otro programa, o sea, ya sabes a lo que vas. O sea, no es que seas inexperto en el cargo como lo es López Obrador. O sea, él ya sabía a lo que va. Y todo el equipo que está detrás de él, pues hemos visto que no hay liderazgo, ¿no? Que es lo que se ha manifestado mucho a nivel internacional. No hay liderazgo. Quien está ahorita poniendo la cara frente a todo esto es Gatell, por ejemplo. Situaciones muy decepcionantes que aparecen como citar esto del Papa en una de las mañaneras, ¿no?
que realmente, o sea, uno dice, a ver, espérame, ¿no? Estamos tratando esto y tú te vas por la otra parte, ¿no? A veces siento que las mañaneras son como que pierdes mucho tiempo para el análisis de cosas realmente importantes, como es este asunto del petróleo, y que si le han hecho preguntas fuertes y el señor no contesta, ¿no? Es que tiene otros datos. Mira, no, y además, mira, aquí son varios niveles. Aquí yo por eso abordé el tema hablando desde la parte de la negociación como profesión, ¿no? Si lo hablamos en términos económicos, pues, bueno, habrá quien te diga, estuvo bien, que no entiendo porque estás viendo que la situación es mundial y en un caso mundial, pues lo que necesitas son pactos, ¿me entiendes? Para poder empezar a volver a echar a andar la economía, valga la redundancia. Entonces, si tú no eres parte del pacto como tal, pues luego no pidas estar en primer lugar en la fila, ¿no? Esa es la parte de la que yo hablaba, la forma en que se llevó a cabo la negociación. En términos económicos, pues bueno, ahora sí que hay gente que ve muy bien que el dólar esté en 28, ¿no? O sea, muy respetable, ¿no? Hay gente que efectivamente considera que hay liderazgo y que se están haciendo las cosas bien en términos políticos, ¿no? Aquí estamos hablando de cosas reales, cosas que están demostradas a nivel internacional, porque además es la gama que sacas de tu capacidad de negociación. Yo sé que el presidente no es todólogo, ni esperaríamos que lo fuera, y de hecho no creo que haya alguien en el mundo que lo sea. Pero entonces tú preparas todo el proceso, mandas a un grupo de expertos con data, con estadística, que estén negociando ahí con la señora y que le estén explicando, ¿no? Pero no fue así. Y fue lamentablemente perdóname, obviamente hay quien aplaude, ¿no? Como John Ackerman, que realmente no entiendo en qué momento lo perdimos totalmente, y hay quienes sí lo están viendo en términos como el fenómeno que pasó, como la falta de capacidad de negociación. Pero bueno, esta novela se ve que va para largo y la seguiremos escuchando. Así es. Y bueno, pues, ¿qué les parece si ya pasamos a ventana abierta? Y pues ya se encuentra con nosotros Gaby Larraguibel. Con Gaby hemos mantenido una relación de trabajo de hace algunos años, de algún modo en los seminarios y coloquios que de pronto me ha tocado organizar y coordinar. Bueno, Gaby nos ha apoyado siempre cuando hay algún tema de orden psicológico o de psicoanálisis o de la relación epistemológica freudiana. Por supuesto que Gaby siempre ha estado presente. Y ya en alguna ocasión, en 2013, en este programa, ya la habíamos recibido para platicar precisamente sobre este proyecto Ágora, se llama Ágora, ¿verdad? El proyecto Ágora, y bueno, pues nos platicaba de toda esta construcción acerca de lo que es la posibilidad de generar un seguimiento psicológico a través precisamente de terapias, de cuidados y de, bueno, de todo esto que hoy de pronto parece ser una tarea indispensable, precisamente por todos los fenómenos que estamos viviendo. La extrema soledad, el extremo trabajo, la auto y sobreexplotación laboral y bueno, todo lo que implica el estrés, el burnout y todos estos fenómenos que se están haciendo cada vez más complejos, pero que ahora en medio de este proceso del coronavirus pues se hace más difícil aún, porque si antes podríamos hablar que alguien pudiera estar viviendo un propio encierro subjetivo, hoy físicamente estamos encerrados. Y esto seguramente que está generando un montón de nuevos fenómenos, de nuevos procesos. Y bueno, pues en ese sentido y aprovechando tu generosidad, Gaby, pues te damos la bienvenida a este programa de 2003 y por supuesto, pues siempre atentos a lo que puedas enseñarnos y a lo que nos puedas indicar. Gracias, Álvaro, gracias. Gracias, Pati, gracias, Rocío, por su escucha y por su invitación. Bueno, pues pensando cómo organizar la presentación, un poco de lo que estamos haciendo y lo que se ha derivado de esta contingencia, ¿verdad? Podemos decir que, bueno, este compartir que hoy me están invitando ustedes, voy a darla en tres momentos. El primer momento
hablaré de, en general, es el servicio que se abrió para la gente a nivel gratuito, como a través de una llamada telefónica, o ahora que tenemos esta posibilidad de hacerlo por videollamada, etcétera. Pues definitivamente, a diferencia de otras pandemias a lo largo de la historia del hombre, pues esto se torna una posibilidad que ayuda definitivamente en gran medida. Los medios de información, las nuevas tecnologías, por supuesto que también tienen sus contras, pero para poder entablar conversación, para poder continuar la convivencia de alguna u otra manera, definitivamente nos lo permite. Entonces, en primer momento, hablaré de este servicio que hago efectivamente en este sentido de solidaridad con la gente y sobre todo de servicio, repito, hacia la comunidad, abierto de llamada telefónica, número 1, en situación de crisis. En el segundo momento abordaré el trabajo que se ha continuado con nuestros pacientes que generalmente acuden a su terapia y que también se ha tornado un momento diferente, ¿verdad? Hemos dejado un rato las instalaciones, sobre todo para quienes pueden entrar en contacto a través de una videollamada. Hemos ofrecido ese servicio y entonces, bueno, efectivamente la vivencia de los pacientes, de las personas que tienen ya un tratamiento y cómo ahora lo están viviendo. Y el tercer momento, haré una analogía que me parece, bueno, aquí ya hablar en una situación un poco más teórica, vivencial, de lo que tiene que ver esta cuarentena en la que nos estamos adentrando, en la que estamos inmersos, no solamente a nivel de nuestro país, sino a nivel internacional. Esta cuarentena, la analogía con dos cosas. Una, con la cuarentena que tiene que ver en el momento en que una familia, y específicamente una mujer, da a luz y que entonces entra en una cuarentena con un bebé, ¿verdad? En este momento tan importante que la mujer entra y en general la familia, porque si está apoyada sea por la pareja, sea por la familia extensa o los hijos, etcétera, entran en este periodo de cuarentena y todo lo que ello implica. Y la analogía también con lo que sucede en un tratamiento psicoterapéutico o un tratamiento psicoanalítico en relación, repito, con la cuarentena. Entonces, esos serían los momentos que voy a permitirme abordar, si ustedes y también así lo aceptan. Y también, obviamente, pueden irme comentando cualquier inquietud que ustedes tengan específicamente. Muy bien. Muy bien, pues escuchamos. Bueno, cuando surge esta cuestión de la contingencia, ciertamente que empiezo a escuchar una noticia que me motivó muchísimo a través del Instituto Mexicano de la Radio, de cómo un psicoanalista había lanzado la posibilidad de que él podía atender a cualquier hora del día y de la noche, por supuesto, a una emergencia en este sentido, emocional, a una emergencia psicológica e incluso a una emergencia de tipo convivencia, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Ante una situación de violencia o a una situación de alteración de la convivencia cotidiana entre las personas. Entonces, empezamos, ¿verdad? Poco a poco, si ustedes recuerdan, con este distanciamiento social y hasta que se definió el que todos tendríamos que entrar a casa y el impulso que las autoridades hicieron al quédate en casa. Cuando surge esto, nosotros como asociación impulsamos por un lado, por esta naturaleza de nuestra asociación que tiene que ver con el apoyo a la comunidad, y por el otro lado, ante la conciencia de que
situaciones en crisis generan todo este tipo de dificultades, todas las que sacan a nivel psicoemocional, definitivamente, pues nosotros lanzamos esta apoyo psicológico vía telefónica, les decía, y también a través de los medios audiovisuales, pues. Entonces, efectivamente, es una llamada, ¿verdad? Así como en algún otro momento había un servicio que daba también en ese tiempo, más o menos como los 90, específicamente la Cruz Roja, que se llamaba Saptel, que era una llamada telefónica y entonces se daba el apoyo psicológico a la persona que en ese momento se encontraba en una situación de emergencia. Nosotros abrimos esta posibilidad, este servicio, y estamos efectivamente las 24 horas atendiendo. Hemos recibido muchas llamadas, ciertamente. En general les comento cuáles han sido los motivos de la atención o de la consulta que nosotros llamamos, que además es un motivo en situaciones de emergencia o de crisis, básicamente. Generalmente lo que hemos recibido son personas que están en una situación en donde la obsesión, tanto en esta de lávate las manos, en esta indicación continua de lavarse las manos, etcétera, etcétera, pues destapa, ¿verdad? En general también con todas las noticias, etcétera, etcétera. Y otro punto muy importante es el hecho de que dependiendo de la estructura de personalidad de cada individuo, es la manera en cómo se procesa toda la información, ¿verdad? Que se da a través, obviamente, de las noticias, que se da a través de persona a persona, que se da a través de los maestros, de los padres, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante considerar la estructura de personalidad de cada quien. No todos, hace rato hacía yo mención de eso, no todos recibimos las noticias de la misma manera. No todos tenemos la capacidad de metabolizar la información de la misma manera. No podemos decir que hay unos mejores que otros, no. Sencillamente es algo muy particular que cada quien pues tiene de enfrentar las situaciones. ¿De qué depende esto? Obviamente la estructura de personalidad depende de la historia personal, depende del desarrollo emocional, del desarrollo social, del desarrollo intelectual, pero no es solamente el hecho de que tengamos por ejemplo, una formación universitaria, el hecho de que nos haga mucho más fortalecidos emocionalmente. No, para nada. Puede ser que tú, aunque tengas un doctorado, etcétera, etcétera, esto no te salva de tener cierta fragilidad emocional, de tal forma que, bueno, pues hay quienes que están viviendo esta situación, repito, desde su estructura de personalidad. También, ¿cuál es el punto que también suma a la estructura de personalidad? Los mecanismos de defensa. Ese es un punto también muy importante. Así como tenemos mecanismos de defensa que se echan a andar en nuestro sistema inmunológico biológico, ¿verdad? También la psique, también el psiquismo tiene mecanismos de defensa que nos permiten la adaptación ante diferentes situaciones. Entonces, también dependiendo de cada uno de nosotros es la manera en cómo vamos a ir enfrentando las cuestiones. De tal forma que, por ejemplo, pues sí, definitivamente hay gente que inclusive le viene muy bien pues ver las películas sobre la pandemia, le encanta seguir las fake news, es más, le encanta compartirlas, ¿no? Y uno dice que de qué mal gusto, entra uno en mucho enojo, mucha angustia, etcétera, etcétera. Y hay quienes con una estructura de personalidad muy diferente, que no quiero señalar quizá de todo el nombre, porque no quiero que se vaya a malinterpretar, pero pues un poco de sociopatía, ¿verdad? Que todos de alguna manera tenemos algún núcleo sociopático por ahí, pero hay quienes se les desarrolla en este momento y son los que son creadores de esto, ¿no?
Incluso, bueno, pues podemos ver hoy en las redes que están llenas de conflictos entre fifís, entre chairos, entre negros, entre blancos, entre pobres, entre ricos, ¿no? Bueno, vamos, toda esta, hay quienes son la manzana de la discordia, vamos, ¿no? Hay quienes a lo mejor entran a calmar un poco más la situación, etcétera, etcétera, pero bueno, hay quienes disfrutan mucho de esta situación, ¿verdad? Y entonces la pandemia, como dicen, no solamente es el coronavirus, sino la pandemia también es de terror, ¿verdad? También la pandemia ha hecho mucho que tiene que ver. Bueno, Gaby, entonces, te una pregunta. Sí. De hecho, esta parte de la familia, o sea, no solamente tú como individuo, sino como familia, también me siento así como cuando intentas hacer una dieta y todos los demás tendrían que entrar a la dieta, pero resulta que no. Entonces se vuelve algo distinto dentro del mismo núcleo familiar. O sea, si una cabeza piensa diferente, ahora imagínate en la familia donde son 5, 8, 3 o 2, ¿no? Claro, claro. Y aun cuando es un sistema, que esto es algo muy importante que tenemos que entender, que aun cuando es un sistema, la familia, que es, y además son sistemas complejos, vamos, la forma en cómo nos construimos entre todos, algunos representan una parte de nosotros, representan esa sociopatía, otros representan esa calma, otros representan ese temor, otros representan la angustia. Entonces, esto que dices, Pati, tiene mucho que ver, porque efectivamente a lo mejor dentro de la familia uno es el que calma, pero otro es el que empieza, ¿verdad?, la pelea, empieza el conflicto, etcétera, etcétera. Vamos, porque efectivamente que estamos en un sistema y así es que es nuestro dinamismo, ¿verdad? A través de los sistemas. Pero lo que les decía, regresando un poco a la crisis para poder abarcar varios puntos. Entonces, lo que se ha desarrollado es, bueno, que la gente ha hablado generalmente por temores, por ansiedad. Hay gente que también ha llamado porque hay mucho temor en torno a la información, pensando que por salir se van a infectar, ¿no? Muchas alteraciones de la información que no quedan claras, que inclusive, aun cuando se repiten una y otra vez, surgen muchísimas alteraciones de toda la información, resultado de nuestras sensaciones emocionales, de nuestra vivencia emocional, de nuestros temores, que de alguna u otra manera alteramos la situación y la realidad, pues si podemos hablar de esta realidad que de alguna manera estamos compartiendo, no exactamente la de tus elefantes rosas, ¿verdad, Álvaro? Pero sí la realidad del COVID. Entonces, bueno, entonces se ha desatado esto y también hemos tenido algunas llamadas en torno a que se ha desatado situaciones de violencia en las casas, ¿cierto? Es que definitivamente esto se está dando, ¿no? Y ahorita voy a ir un poco a la explicación de esa situación. Entonces, básicamente, en el servicio de crisis se han atendido temores, angustias, obsesiones, situaciones de violencia y también, obviamente, situaciones paranoicas, ¿verdad? Les decía, la estructura de personalidad de cada uno de nosotros se ve atacada, el sistema inmunológico psíquico, por así decirlo, o psíquico inmunológico también se ve puesto a prueba, por así decirlo, ante estas situaciones que son sui generis, ¿verdad? Que son situaciones que no se dan normalmente, por así llamarlo, y entonces que nos ponen a todos a prueba de quiénes somos, vamos, de cómo respondemos y de qué elementos psíquicos contamos para enfrentar las situaciones de emergencia o las situaciones críticas. Bueno, hay quienes incluso, por ejemplo, ustedes lo han visto, o sea, son incrédulos, ¿verdad? Como no lo ven, ¿no? Como no lo tocan, pues no creen en él. Como la gente no está cayendo muerta ahí junto a ellos, pues no pasa nada. Entonces también hay estas reacciones, también hay situaciones, de tal forma que les quiero decir una cosa, no crean que está sonando nuestro teléfono, que estamos recibiendo mensajes a cada rato. No, 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 no. Aun cuando espero yo que se esté compartiendo muchísimo y que nosotros estamos haciendo esta intervención y esta atención,
no creen que está sonando. Yo decía, qué raro, ¿qué pasa? ¿Por qué la gente no llama? ¿No? ¿O qué sucede? Pues bueno, también el poder caer en cuenta y aceptar que estamos pasando por una situación complicada y darnos cuenta de que nos está afectando, eso no es sencillo. Generalmente entonces nos distraemos con 20,000 cosas y a veces por estar en esa distracción con 20,000 cosas que hoy tenemos, pues no nos percatamos de lo que nos está sucediendo, de lo que estamos sintiendo y nos dificulta la posibilidad de hablar lo que sentimos, de darle palabra, de darle voz a eso que sentimos y generalmente lo actuamos. Entonces, ¿cómo lo actuamos? Comiendo todo el tiempo, ¿no? Las corridas y las idas a la cocina todo el día. O, por ejemplo, hay gente que se le ha aumentado pues la cuestión a lo mejor de la bebida, de la fumadera, y luego estamos en una situación donde no podemos salir a caminar, o no podemos salir a jugar, no podemos salir exactamente, ¿verdad? Ya vi. Entonces, sí, ciertamente, ¿verdad? Todas estas cosas también se han aumentado y generalmente no se llama para eso, ¿verdad? Claro. No se toma conciencia, no sé, es interesantísimo. A mí sí me ha parecido muy interesante cómo, aun cuando está esa posibilidad de hablar o de decir, etcétera, etcétera, la gente generalmente no lo está ocupando, creo que no del todo, seguramente quienes sí, pero yo personalmente sí esperaba que, bueno, que llamaran, ¿verdad? Y que inmediatamente tuviéramos que estar interactuando varios, bueno, todo el equipo, atendiendo las llamadas, y quiero decirles que no ha sido así. Entonces, Claro. Una pregunta, Gaby. sí, Sí, una pregunta. claro. Esta cuestión de que para poder ir al médico hay que sentirse enfermo, ¿sí? Eh, la- hay en esto que tú has detectado de tu trabajo, de tu atención con las personas y por supuesto esta falta de movimiento del teléfono y del llamado, un reflejo de esta situación. Es decir, la gente en México todavía no nos ha caído el 20, no nos sentimos en riesgo y luego entonces de pronto la salida básicamente es, pues no estoy enfermo, no tengo por qué llamar ni al psicoanalista, ni al sacerdote para confesarme, a nadie, ¿no? Sí, exactamente. Les digo, a mí me parece muy interesante porque sí hemos tenido llamadas, claro que sí. Ujú. Hemos tenido también gente que incluso al ser atendida a través de este servicio en situación de crisis ha aceptado continuar con una terapia, por ejemplo, con un tratamiento también. Casi les puedo decir que de 10 personas, 5 han aceptado continuar en un tratamiento. Entonces, pero tampoco tenemos, les digo, los miles de llamadas ahí de que la gente se está sintiendo mal, que se está a punto de aventarse por la ventana, que se está agarrando a trancazos con los demás, ¿no? Para nada, o sea, Ujú, ujú. tanto así, y quiero ser muy, muy clara en esto, no ha sido así. Entonces, creo que puede corresponder efectivamente a este asunto de cómo, pues, hay una parte en cuanto estás en una situación de cierto duelo, de cierta restricción, entras en una etapa de negación. Entonces, me parece que todavía, ¿verdad? Estamos en una situación en donde, bueno, digo, lo estaba comentando Patti, ayer la gente en la viga remolinada, ¿no? ¿Cómo va a ser, pues? O sea, para quienes estamos encerrados, etcétera, etcétera, tomando todas estas precauciones, todas estas situaciones, pues obviamente que sentimos gran molestia, gran enojo, poca solidaridad, observamos de parte de esa gente, qué sé yo. Ay, vamos, todavía hace como 2 semanas escuchaba fiestas alrededor de los pueblos aquí en Texcoco, ¿no? Sí. Yo decía, caray, pero si tendrían que estar ya encerrados, gente todavía festejando ciertos eventos que no los clausuraron. Entonces, pues, si no hay en ese sentido esta conciencia para no salir a la calle,
pues esta conciencia para percatarnos de qué nos está sucediendo, de qué estamos sintiendo, de qué nos pasa, y entonces poder hablar con el otro de esto, pues me parece que todavía va a tomarnos un poco de tiempo, ¿no? Entonces, ese es el punto de la gente en cuanto a este servicio. Sí, Álvaro, bien. Sí, mira, mi pregunta era para los que sí nos quedamos adentro, ¿no? Los que sí estamos asimilando el compromiso de mantenernos encerrados por varias razones. Una, porque podemos. Hay por lo menos 50 millones de mexicanos que no pueden asumir este compromiso y que tienen que salir a la calle a jugársela, porque realmente es a jugársela, ¿no? Pero Así. los que están, pero los que ellos viven otra coyuntura, otra forma de enfrentarse a lo que está ocurriendo, tanto en términos de rumores como en términos de realidades. Pero los que decidimos quedarnos, los que podemos quedarnos, los que decimos e incluso insistimos en que quedarse en casa es una respuesta ética de preocupación por los otros y por uno mismo, de pronto somos los que estamos empezando a tener la mayor presión. La presión de la soledad, de los espacios, la presión de la interacción muy limitada con las personas, y siempre también, por supuesto, más propensos a estar pegados a los medios, a los dispositivos, que inmediatamente te aportan los fakes, que te aportan toda esa información que sí genera angustia. Y entonces los que estamos aquí metidos, además de escribir de elefantes, ¿qué podemos ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que tú recomiendas profesionalmente para que una persona pueda sobrevivir de algún modo esto sin tener, bueno, ya en último extremo llamarte o llamar un servicio de apoyo psicológico, pero ¿qué más? O sea, ¿qué puedo hacer yo además de escribir de elefantes? Claro. Mira, fíjate que yo les decía que un tercer momento, porque bueno, hablé entonces de la gente que está en crisis y que Ujú, puede llamar. Hablé también de, bueno, voy a comentar básicamente de algunas personas o de la gente que sí ha continuado bajo un tratamiento o que sí ha ujú. buscado un tratamiento, pero también el tercer momento, ¿verdad? Que es este momento un poco para entender qué es lo que podemos hacer. Mira, yo te voy a decir como psicoanalista, a diferencia de algunos colegas que son conductistas, que son de una mirada diferente al psicoanálisis, lo que ellos han recomendado, por ejemplo, lo he seguido un poco, que tiene que ver con una cuestión de hacer un poco de ejercicio en casa, de hacer lecturas en torno a lo que te gusta hacer, descubrir algunos gustos personales, compartir, vamos, las lecturas con los hijos. Bueno, muchas mamás, por ejemplo, ahorita también han entrado en angustia porque se tienen que poner a hacer la tarea con los hijos, pero no es la tarea, sino que son las actividades de la escuela que cada día hacen las maestras y que ellas han tenido que entrarle, ¿verdad? También salud al asunto del trabajo, de las actividades con los hijos. Pero fíjate que esta cuarentena, hablando no solamente de cuestiones muy prácticas, porque me parece que cada una de esas cuestiones ya cada uno de nosotros las desarrollará según su personalidad, según sus gustos personales, su propia rutina, que seguramente hay gente que, por ejemplo, ya estableció algún espacio para hacer ejercicio o para la lectura, o la gente que le gusta cocinar, etcétera, etcétera. Algunas recomendaciones en torno a efectivamente seguir noticias que no tengan que ver con cosas extrañas, o por ejemplo epidemias, porque les asusta, pero hay quienes nos encanta, ¿no? O por ejemplo hay quienes, escuchaba yo a Rocío, como a ella le encanta, y a mí lo comparto con ella, estar atenta, y también con ustedes, a las notas, a lo que dicen los de derecha, lo que dicen los de izquierda, lo que dice el filósofo tal, ¿no? Entonces esas cosas también son padrísimas, porque también empiezan debates interesantes entre las personas, y también veo que a través de las redes, pues, pleitos interesantes.
Pero si nos vamos un poco más, a una situación un poco más profunda, que esa es la que a mí me gustaría compartir, si me permites, para poder entender qué es lo que sucede. Yo decía que podríamos hacer una analogía de esta cuarentena con la cuarentena que tiene que seguir o a la cual se adentra una mujer cuando recién acaba de dar a luz. Fíjense, cuando una, no sé, aquí sabemos 3 mujeres y no sé si las 3 compartimos, ¿verdad? Ese tiempo, ¿verdad? De cuando tuvimos un bebé y el tiempo en el que nos tuvimos que replegar a la casa, a replegar en nuestra habitación y entrar en una situación en donde efectivamente el yo se repliega a lo que te está sucediendo en ese momento para conectarte con el nuevo bebé, para conectarte con la nueva situación. Obviamente estamos aquí hablando de un bebé, pero si hacemos la analogía es con esta nueva situación que generalmente no pasamos, ¿verdad? Porque no pasamos tantas horas metidos en casa, tantas horas compartiendo con los hijos, con el perro, con todo el mundo ahí metidos. Entonces es una nueva situación a la que nos empezamos a enfrentar. Cuando la mamá entra por primera vez, sobre todo cuando somos primerizas, cuando es nuestro primer bebé, ¿verdad? No sé si lo están recordando o quienes lo escuchen. Y no sé, ¿tú tienes hijos, Álvaro? ¿Tienes hijos? Entonces cuando los... Pero él no mantuvo la cuarentena, ¿eh? ¿No? Él no. No, yo no. Fíjense qué interesante, porque esta es una parte en donde a mí me parece que en cierta forma, los varones sí acompañan en cierto sentido o de una manera muy importante, muy importante en la cuarentena a la mujer, definitivamente. Entonces, es un momento de replegamiento hacia el interior, porque tú no sabes cómo contactarte con ese nuevo ser. No tiene palabra, solamente llora. Y eso es un poco lo que sucede también ahorita, por ejemplo, en nuestras familias. Sí, a lo mejor de alguna u otra manera estamos más o menos organizados, pero llegan momentos en donde hay caos, en donde les dices a los hijos, haz esto, no, ya no quiero, tengo cosas que hacer, están conectados todo el santo día a estos aparatos, donde nos tenemos que reorganizar, ¿verdad? Y entrar en un momento en donde a lo mejor a algunos sí se les va todo el tiempo en estar aislados en sus lugares y sin poder comunicarse y sin poder conectarse entre ellos. Porque eso es bien interesante. Efectivamente estamos súper conectados a través de estas cosas con todo el mundo, pero de repente volteamos a ver y esta dificultad que hay para generar este lenguaje o este metalenguaje entre nosotros. Fíjense qué importante. Lo mismo que la mamá con el bebé, que solamente llora, que no tiene manera de cómo comunicarse con él, más que a través de lo que la mamá empieza a distinguir de su llanto. El bebé llora porque tiene hambre, porque tiene frío, porque quiere que lo cambien, porque quiere que lo abracen, porque le duele la panza, porque tiene sueño. Y la mamá o incluso el papá, porque con estas nuevas masculinidades y en esta modernidad, pues todos tenemos que entrarle, ¿verdad? Como mujer también ya tiene que salir a trabajar y demás, o con otros niños, también el hombre tiene que entrarle y tiene que aprender a cómo intervenir y cómo atender a este nuevo bebé. Si hacemos la analogía con esta cuarentena a la que la familia se está sometiendo, pues necesitamos centrarnos, ¿verdad? Ver cómo vamos a atender esta nueva situación entre todos. Porque les digo, lo más fácil es que cada quien se aísle para su recámara, que cada quien se conecte con lo que tenga que conectarse y entonces no generar ninguna nueva dinámica
ninguna nueva forma de relacionarnos entre todos que a lo mejor no sea el pleito o la discordia o la competencia o el grito, el chanclazo, etcétera, etcétera, y entonces empecemos, ¿verdad?, con una situación de complicación entre la familia, porque efectivamente, déjenme ustedes si está pequeño el lugar, o sea, la manera en cómo nos comunicamos con lenguaje verbal, pero también con el lenguaje no verbal. Claro. Realmente nos estamos adentrando todos a una situación nueva, a una situación en donde muchas familias solamente se ven los fines de semana, si acaso, todos juntos. Pero generalmente, muchas veces las familias no se ven porque los niños van a la escuela en las mañanas, luego regresan y hay que llevarlos a 24,000 cosas, o el marido llega hasta las 9, 10 de la noche. Entonces, no estamos acostumbrados a la convivencia cotidiana y durante todo el tiempo. Entonces, hay que entrarle a saber cómo, así con esta mamá en cuarentena, tiene que entrar a comunicarse con este bebé, que no hay otra forma más que el llanto. Y entonces ella ser una intérprete y una traductora de lo que le sucede a este bebé. También entre nosotros, como familia, necesitamos atender y aprender estas formas que seguramente no conocíamos de algunos que no pasamos tanto tiempo con ellos. Claro. Esto me parece que es muy, muy importante. De tal forma que lo más sencillo es que, pues, es aislarse, aunque todos estemos juntos, pero muchas veces, ¿verdad?, desperdigados, en soledad, y que efectivamente hay quienes no tienen de otra, están solos. Por ejemplo, hace unos días fui a la casa de una tía, la traje porque ella vive sola y me decía, muchas gracias porque me rescataste, porque ella es de tercera edad, entonces, bueno, no salía ni a la esquina, ya saben, por esta situación. Y entonces me decían, realmente me he sentido muy frágil, muy sola, con mucho miedo, y efectivamente ya hablando casi con las paredes, ¿no? Como decía ella, muy vulnerable. Entonces, definitivamente, para la gente que literal está sola, obviamente que es muy complicado, porque se empiezan a despertar esto que tú dices, ¿no? Ver cosas, ver monstruos, y que no efectivamente las veas como tal, porque estamos hablando ya aquí de una situación psicótica, pero sí la imaginación nos puede llevar a grandes creaciones, pero también a grandes destrucciones, ¿no? Claro. Gaby, pero bueno, son como que los dos extremos, ¿no? Desde donde estás solo, tú como individuo, ¿no? Yes. Hasta la otra parte donde están toda la familia de 5, 6. La familia extensa, ¿no? Hasta la familia extensa, o sea, los dos extremos, ¿no? O sea, los de allá quisieran estar uno solo, ¿no? En un solo espacio, y el solo quiere compañía. Entonces son como los extremos, ¿no? Pero ¿cómo mediar esto, ¿no? O sea, ¿cómo mediar ambas situaciones en un término donde puedas estar y sobrevivir a eso? Ya no digo vivir, sobrevivir a esto. Así es. Fíjate que repito, yo creo que es un momento, fíjense, el hecho de estar en cuarentena también implica algo muy importante, que entras en un momento de regresión. ¿A qué me refiero con esto? El yo, ¿verdad? Dado que no está conectado a las situaciones y a la temporalidad y a la estructura del día con día y a la rutina del día con día, entra en una situación de mucha regresión, de tal forma que, les decía, empiezan a despertarse. Ahorita ejemplifico a qué sucede con este mecanismo de defensa del yo, que está al servicio del yo, que es la regresión, y que efectivamente no necesitamos que nos hagan una cuestión de hipnosis para regresarnos a etapas menores de nuestro desarrollo, sino que el yo, de una manera inconsciente, entramos a situaciones en donde nos colocamos de repente como si fuéramos unos niños, ¿verdad? Unos bebés, unos niños, ¿sí? Que tienen hambre todo el día, o unos niños que tienen sueño todo el día,
o unos niños estamos como psíquicamente, ¿no?, en esta situación regresiva en donde o no queremos hacer nada, o por ejemplo hay quienes necesitan calmar esa angustia y esa ansiedad, ya les digo, a través de la oralidad, básicamente, ¿verdad? Que es la comida, la bebida, las diferentes adicciones, etcétera, etcétera, y que obviamente estos sufren muchísimo porque están desesperados, están terriblemente angustiados y obviamente calmando su angustia a través de esto. Claro. Entramos en esta etapa de regresión en donde efectivamente todos en la casa pareciera que nos colocáramos en una situación de suma sensibilidad o hipersensibilidad, en donde efectivamente pues cualquier cosa nos puede mantener, valga la comparación, ¿verdad? Cual animalitos en donde apenas se tocan o apenas se rozan y empiezan a atacarse, ¿verdad? ¿Qué hacer ante esto? Justamente, pues, ser observadores de lo que estoy sintiendo. Yo sí considero que es muy importante que lejos de desconectarnos de lo que nos está pasando, más bien hacer un alto en estos momentos de regresión, en estos momentos que se tienen, en donde nos hemos replegado del exterior, y tener esta posibilidad de autoobservación, de autorreflexión, de autoanálisis, y un poco si estamos observando que nuestra familia se encuentra hipersensible, hiperangustiada, o si que por ejemplo, esto que les digo, estamos comiendo de más, durmiendo de más, peleando de más, vamos en estas situaciones en donde se han exacerbado ciertas situaciones que yo creo que podemos tener conciencia de que algo está desajustándose, tener esta posibilidad, como les decía, tomar un alto y hacer una especie de reflexión, una posibilidad de autoobservarnos, de tomar un tiempo para preguntarnos cómo estamos sintiendo y cómo estamos viviendo, ¿verdad?, estos momentos de crisis. Es decir, yo lo propongo a través de dos preguntas que incluso podríamos hacerlas en familia. Una, ¿cómo me siento con esta situación? ¿Qué me hace sentir? Para apelar a las emociones, para apelar a los sentimientos. O sea, ¿qué me hace sentir? Es alegría, tristeza, enojo, coraje, ira, rabia, miedo, rencor. ¿Sí me explico? Revisar, uno, el nivel del sentimiento, de las emociones, qué me hace sentir, y por otro lado, qué me hace pensar. Y en esta posibilidad de autorreflexionar y también de poder compartirla con quienes estamos, si estamos solos, pues podemos escribirlo. Pero si estamos con otras personas, podemos compartir esas dos posibilidades. Esta situación que estamos viviendo, una, ¿qué me hace sentir? ¿Y qué me hace pensar? Esto nos da la posibilidad de una tercera, ponerla en palabra. Y el hecho de ponerla en palabra nos permite, ¿verdad?, tener la posibilidad de verla, de ponerla en la mesa, de darle palabra, de darle una vía de salida a lo que estamos sintiendo y también a lo que estamos pensando. Y esto les aseguro que baja nuestros niveles de impulsividad y de compulsividad y de obsesión. Eso es muy importante. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar a cerrar porque ya, de hecho, el programa normalmente dura 1 hora y ahorita ya nos excedimos un poquito, pero bueno, pues finalmente no tenemos ahorita la presión del tiempo radiofónico, lo cual sí nos permite darnos ciertas licencias, pero bueno, también es cierto que un programa que se hace más largo se hace menos apetecible para ser visto.
Entonces, bueno, queremos agradecerte, Gaby, por esta charla, y me parece que es muy interesante todo este planteamiento que nos haces. Hace poco platicaba con un amigo que vive solo y me decía, es que estoy leyendo. Le digo, deja de leer, tienes que empezar a escribir. ¿Sí? Si no tienes con quién hablarlo, justo lo que nos estabas diciendo, escríbelo, porque finalmente lo que tenemos que hacer en este momento es que las cosas salgan, que en efecto se vuelvan palabra, porque finalmente eso ya constituido en palabra nos permite precisamente por lo menos tener la conciencia de que ahí está y de que nos está doliendo o de que nos está haciendo pensar. Y bueno, pues de veras que te agradecemos, Gaby. Por supuesto que yo creo que esto no sabemos cuánto va a tardar, pero seguramente tú vas a tener más experiencias y vas a tener más trabajo con respecto a esta situación y posiblemente podamos volver a charlar contigo acerca de lo que está sintiendo la gente, de cómo está pues haciendo su catarsis o de cómo definitivamente no la puede hacer y requiere necesariamente de ayuda psicológica y profesional. Pues muchas gracias a ustedes, gracias por su escucha y bueno, pues estoy a sus órdenes, qué amables, muchas gracias. Por Gracias, supuesto. gracias, Pati. Un gusto Bueno, saludarte, Gaby. bueno, pues ya solamente para cerrar el programa, como agradecer a todos ustedes que seguramente en algún momento nos van a sintonizar a través de las redes sociales. Ya estaremos subiendo el link de donde pueden ustedes dar seguimiento a esta conversación, a este programa. Y bueno, pues invitarlos a que estén atentos a las siguientes propuestas que vamos a estar realizando y por supuesto pues agradecer como siempre a Pati González. Gracias, Pati. Gracias, Rocío Cruzuscanga, y bueno, pues no sé si tengan algo que decir antes de cerrar este programa. Perfecto. Rocío. No, pues la ¿No? verdad creo que estuvo bastante rico, diverso, qué bueno que se puedan hacer este tipo de experimentos y pues Así un día a es. la vez, ¿no? Un día a la vez. Así, En algún momento así hemos de es. salir de esto, ¿no? Bueno, pues entonces les agradezco a todos ustedes que nos hayan, bueno, que nos sigan en esta propuesta ahora por vía de las redes y por la vía de las videoconferencias, y bueno, pues seguimos con ustedes. Pati González, gracias. Rocío Cruz Uscanga, gracias. Gracias, Gaby Larraguibel, por estar con nosotros, y bueno, pues yo, Álvaro Reyes Toski, se despide de ustedes hasta la próxima emisión. Muchas gracias. Pese a la pandemia, pese a Gatell y pese a AMLO y pese a Trump, sean felices. Hay que serlo pese a todo. Muchas gracias. Cuídense mucho.